Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan. Y no se olviden dejarnos un like. ¿Cómo saber si he nacido de nuevo? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, pero yo sí. Si quieres saber si en verdad has nacido de nuevo, quédate hasta el final de este video, aquí en la sección Pregúntale al pastor, en el canal Verdad en Amor. Comencemos. Pastor, hay un tema que fue, digamos, muy complicado en la época de Jesús, cuando Jesús habla con Nicodemo. Y el tema es sobre el nacimiento en el Espíritu. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede un cristiano o una persona en su tradición que va todos los domingos a su congregación, eso es un síntoma de que él nazca de nuevo? ¿O cómo nos puedes explicar aquí a la audiencia qué es nacer de nuevo o cómo yo puedo nacer de nuevo? Esta frase, nacer de nuevo, es importante. O sea, pensemos en lo que Jesús habló con Nicodemo. Eso está en Juan capítulo 3. Nicodemo entra diciendo: Maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie podría hacer las señales que estás haciendo si Dios no estuviera con él. Y Jesús como le para ahí y dice: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y comienza a hablar sobre este nuevo nacimiento. Pero Nicodemo, ¿quién era? Era un líder religioso, un miembro reconocido del Sanedrín, era un fariseo, un líder, un maestro, uno que enseñaba a otros. Y él iba a Jesús de noche porque temía lo que iban a pensar los demás de él, pero quería investigar también, hacer su trabajo. A ver, ¿quién es este profeta o este maestro, este que está enseñando? Y Jesús dice: debes nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Y el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Y él habla sobre ese nacimiento de la carne, físicamente, del agua y del espíritu. Hay algunos que entran diciendo: nacer de agua es el bautismo en agua. No tiene nada que ver. Debemos tener dos nacimientos. Debemos tener un nacimiento físico, obviamente para tener vida física, y el nacimiento espiritual. Entonces, ¿ese nacimiento espiritual qué es? Es la pregunta. ¿Cómo sabe uno si ha nacido de nuevo? Es una buena pregunta porque reconocemos la importancia, no podemos tener mera religiosidad, pero ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es una obra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dice desde Juan 1. De hecho, dice en Juan 1, por ahí en 12, dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, es decir, a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados conforme a voluntad de varón, sino de Dios. O sea, uno nace de Dios, nace espiritualmente. ¿Quién nace? Es el que recibe al Hijo, es el que cree en Jesús. La Biblia expande este tema, dice que es el que se arrepiente, es decir, un cambio de mente, y cree. Ahí nace de nuevo. El Espíritu Santo viene a vivir en uno y uno tiene vida ahora. Físicamente ya teníamos vida, al nivel del alma, el intelecto, las emociones, los sentimientos, ya tenemos vida. Pero espiritualmente estábamos muertos en el hombre natural hasta recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento nacemos por el poder de Dios, porque Él habla al intelecto, nos da evidencias para creer, nos trae convicción y nos llama a tomar una decisión, pero esa decisión da lugar a un nuevo nacimiento. Y es en ese momento que el Espíritu viene a vivir en nosotros. No sé si me explico bien ahí. Sí, vas bien. Pero, pastor, esto me lleva a hacerte otra pregunta. Listo, entiendo que el nacer de nuevo es una transformación en mi mente, en mi corazón, y me lleva también a la salvación. Pero a veces uno confunde el esfuerzo carnal o ese esfuerzo propio que a veces lo lleva a uno a la religiosidad
Y a veces está lo que el Espíritu te coloca en tu corazón. O sea, ¿cómo podemos discernir cuando lo que yo hago es en mis fuerzas y cuando lo que yo hago es porque el Espíritu lo ha colocado en mí y sé que es porque yo he nacido de nuevo y no porque yo quiero demostrar que he nacido de nuevo? Es algo a veces tan complejo porque uno dice, Dios me lo ha puesto, pero es mis fuerzas y no es porque en verdad Dios lo ha puesto en mí. Es una buena pregunta, Oscar. Es un debate que muchas personas han tenido con la religión en todo el mundo. Porque por un lado sabemos que debe haber un cambio en nosotros y por el otro lado nos sentimos frustrados porque el cambio a veces no viene. Nos esforzamos, nos obligamos y no sentimos ese poder. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Es como uno tiene esta planta, por ejemplo. Voy a usar la planta como un ejemplo. Esto, la verdad, tiene hojas bonitas, pero eso no va a crecer. ¿Por qué? Es sintética. Es una planta artificial. Las plantas que tenemos ahí en las esquinas son artificiales. Perdón a los que están viendo si pensaban que eran reales, pero son artificiales, son de adorno. Muchos creyentes que llenan las iglesias o los lugares de reunión de cualquier religión son como plantas artificiales. Se muestran que tienen vida, pero realmente se van a frustrar en la hora de producir fruto, porque esto no crece nada más, ahí se queda. Y muchos que se llaman cristianos no crecen, no pueden producir fruto, y si se obligan a poner fruto se frustran. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Es como un muñeco, una muñeca de juguete, y una niña a veces toma eso y pues habla como si fuera bebé, y hasta hay bebés, hay juguetes que uno le pone un poco de agua o de comida falsa y hasta hacen necesidad. Mis hijas se fascinaron con esos juguetes y yo como, ¿por qué? Hasta tienen que comprarle pañal para poner a la muñeca, pero en sí nunca va a crecer. Si dice algo, solo dice lo que está ahí programado en el computador que tiene por dentro, y si se acaban las pilas, bueno, se acabó. Nunca va a mostrar más señales de vida. ¿Por qué? No tiene vida. Muchos se frustran porque están intentando producir fruto que solo el Espíritu de Dios hace en nosotros si estamos vivos espiritualmente. Yo creo que el mejor libro para estudiar en este tema es Primero de Juan. Yo mando a mucha gente ahí cuando me dice, pastor, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Primero de Juan, 5 capítulos, es una carta, una epístola con ese propósito. Podemos mirar algunos textos ahí. Yo creo que ese libro da en sí por ahí unos 10 ejemplos de fruto que se ve en alguien que ha nacido de nuevo. Pero la conclusión es importante porque nos explica el propósito de ese libro. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. Y luego dice en el 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de esto es examinarnos a ver si en verdad hemos creído, si en verdad tenemos al Hijo, y si hemos creído, podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos saber, en esencia, que hemos nacido de nuevo. ¿Cuáles son esas señales? El mismo capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera señal. Okay. Yo he creído que Jesús es el Cristo, es decir, que yo creo que Él es el Mesías o el que salva, el único que me puede salvar. Yo creo que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y hay otra señal, ahí mismo, en el mismo versículo, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Algo que se repite muchas veces. Una forma para saber si hemos nacido de nuevo es si hemos creído en Jesús, pero también si hay amor en nosotros, por Dios, por los hermanos. Hay muchas personas que dicen,
Dios sí ama a Dios, pero no aman a las otras personas que también aman a Dios en teoría. No se lleva bien con nadie. Dice, yo no necesito la iglesia, no necesito los hermanos, no, no, no me llevo bien con nadie, solo con Dios. Contradicción. No es decir que siempre es fácil, es más, es difícil. Por eso la palabra dice que hay que soportarnos, hay que tenernos paciencia, hay que perdonarnos unos a otros. Pero hay un amor en uno que ha nacido de Dios por otro que también ha nacido de Dios. Es la familia. Uno ama a la familia. No siempre se entiende. A veces hay conflicto, pero hay un amor más allá. Otras evidencias ahí, dice el capítulo 3, que uno no practica el pecado. Dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es un poco confrontante para algunos. Si he nacido de Dios, no practico el pecado. No sé si esto te asusta. Sí, porque uno peca todos los días. Y hay algunos otros textos también que uno puede ser un poco para decir que nunca peca jamás. Pero hay una palabra clave aquí en este versículo que es practicar. Es decir, nuestra actitud hacia el pecado es que no queremos pecar, no vivimos habitualmente en ese pecado. Hay una lucha en nosotros. Y vemos esa lucha en el primer capítulo, el segundo capítulo, porque el verdadero creyente dice, no, yo no, ¿para qué para qué quiero pecar? Yo quiero vivir una vida diferente. Dios me ha salvado. Un joven se acercó a mí y me hizo la pregunta que muchas otras personas han hecho. Y dijo, pastor, yo esta semana caí en tentación. Y realmente dudo si en verdad soy salvo o no. Y yo hice una serie de preguntas. Y se notaba que él tenía mucha convicción. No fue pillado ahí en el pecado, no, sino él mismo tenía la convicción. Él mismo estaba buscando ayuda para salir de esos lazos del pecado, de las adicciones. Porque sí hay una guerra en uno. Y yo le dije, hermano, pues la verdad, si uno no lucha con el pecado, si uno dice que siempre está bien, o si uno no hace nada al respecto cuando cae en tentación, probablemente no es salvo. Pero el mero hecho de que tienes convicción, el mero hecho de que quieres salir de ese pozo profundo, el mero hecho de que no quieres continuar en esa tentación, ese pecado, es una señal que probablemente el Espíritu de Dios está en ti. Porque el mundo dice, voy a acomodar el pecado. Pero el cristiano dice, yo no quiero practicar el pecado. Es un cambio de actitud. Pero cuando pecamos, dice el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para que no pequemos, pero si pecamos, ahí tenemos un abogado. Es un cambio de actitud. Yo creo que esas señales son de las principales que uno ve. Un amor por Dios, uno confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Uno cree en Él y ama también al que Él engendró, ama a los hermanos, no aborrece al hermano, no quiere practicar el pecado, quiere andar más bien en luz. Son evidencias de que uno ha nacido de nuevo. Pero si uno no ha experimentado ese nacimiento, es como decir a esta planta, crece. O como decir a un muñeco, crece. Vuélvete un adulto maduro. No, ahí se queda siempre. ¿Por qué? No tiene vida. Para tener la vida, eso comienza con tener al Hijo. Para tener al Hijo es reconocer que somos pecadores, que hemos hecho lo malo ante Dios, que Dios es un juez justo, Dios es santo, y no podemos justificarnos a nosotros mismos. Y por esto Cristo mismo vino para morir en nuestro lugar, resucitar de los muertos y dar vida a todo aquel que cree. Es recibir a Cristo como el Señor y Salvador de uno mismo, es creer en el corazón de Dios, que Dios le levantó de los muertos, es
recibir esa salvación. Es una obra de Dios, no nuestra, pero produce luego obras que son evidencias, son fruto de que uno ha nacido de nuevo. ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Primero, ¿cuál es nuestra perspectiva acerca de Jesús? ¿Qué creemos realmente acerca de Jesús? Hay varias evidencias aquí. El que ha nacido de nuevo cree que Jesús vino en carne, es decir, que Él se hizo un ser humano. No simplemente fue un fantasma ahí apareciendo a algunos. Tuvo que hacerse carne para poder morir. Si no era un hombre, no podría haber muerto. Pero también tiene que creer que es el Hijo de Dios, con su naturaleza divina que pudo salvarnos. Tiene que creer que solo Él salva. Entonces, ¿qué cree la persona acerca de Cristo? ¿En qué depende la persona para la salvación? Que se examine. Si es en lo bueno que soy, en lo bueno que hago, en este fruto, o si es en la obra de Cristo. Porque el fruto no salva, es solo evidencia. Las obras no salvan, son evidencia de que hay fe. Como dice en Santiago, la fe sin obras Es muerta. es muerta. Entonces, examinar la vida, a ver si qué ha creído acerca de Jesús, qué fruto hay en la vida, porque no es que uno mismo se obliga a producir el fruto, no. Es un resultado natural de andar en comunión con Dios, de haber creído el Evangelio, y Dios va haciendo esa obra en uno. Ama a los hermanos, quiere obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, dice en el capítulo 5 de este texto. Y uno ve, yo veo que Dios está haciendo una obra en mí. Veo crecimiento. Y tener paciencia. Yo creo que sobre todo es eso. Yo tengo las 4 hijas. Mi esposa y yo tenemos 4 hijas. Y ya son más grandes. Pero cuando nacieron no sabían hacer nada. Nada. ¿Qué hacían mis hijas? Nacieron, gracias a Dios, mayormente sanas. Con una que otra complicación, pero nada muy grave. Pero cuando nacieron, salieron, tenían ese primer grito. No sabían hablar, solo sabían gritar. Y buenos pulmones. Buenos pulmones, sí. ¿Pero por qué gritaban? Porque tenían sueño, porque tenían hambre, porque sentían que necesitaban consolación. Gritaban porque sí, no sabían hacer más. Un nuevo creyente no sabe decir muchas cosas, no sabe expresarse, pero hay una señal de vida. Mis hijas cuando nacieron también cambiaron su forma de comer porque era por el cordón umbilical durante 9 meses en el vientre de mi esposa, pero cuando nacieron de una vez, yo estaba ahí, yo mismo pude cortar ahí el cordón umbilical, es una tradición de Estados Unidos, aquí no creo que se hace ahí. Creo que no. El padre ahí está al lado y bueno, es como un símbolo de que bueno, bienvenido a la vida, al mundo. Pero de una vez mis hijas hicieron algo con la boca muy raro. Sacan la lengua como quieren comer, ahora por la boca. Quieren comer del seno de mi esposa. Totalmente nuevo. Y como es una señal, dice en 1 de Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, es decir, de la palabra de Dios. Un creyente quiere, anhela conocer más de la palabra. El mundo no quiere eso. Si lee la Biblia es del intelectualismo, es para refutar o para buscar algún error, pero el cristiano quiere nutrirse de la palabra. Es una señal. Son tantas cosas. Y yo animo a las personas a tomar tiempo, primero de Juan, a hacer posiblemente unos apuntes, tener un cuaderno, una hoja de papel, un lapicero, y en una columna hacer señales de que uno ha nacido de nuevo. Y en otra columna, señales de que uno no ha nacido de nuevo. Porque en todos estos 5 capítulos dice, estas son las señales que sí, estas son las señales que no. Hacer un paralelo. Hacer un paralelo. De si he nacido o todavía sigo en el mundo. Entonces, esto confronta a los que han falsificado vida espiritual, como esta planta que no va a crecer. Confronta porque no hay evidencia. Y a esas personas es llevarles a creer.
pero consuela a los que sí han tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Se da a entender que, bueno, es una obra de Dios, es un proceso de por vida. Una cosa es la salvación, que es el nacimiento. Otra cosa es la santificación, que es el crecimiento, que es un proceso. Así como un bebé nace y no sabe hacer nada, pero no se queda bebé. Es el proceso en nuestra fe. Sí. Es eso. Entonces yo animo a las personas a hacer un estudio. Tomar una Biblia, abrir la Biblia y ahí pedirle a Dios, bueno, Dios, muéstrame qué es ser un creyente y muéstrame si en verdad lo soy. ¿Qué es nacer de nuevo? Y muéstrame si en verdad he nacido de nuevo. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Sería chévere haber hecho ese paralelo, pero motivamos a las personas que lo puedan hacer y que nos escriban en sus comentarios si tienen señales o qué dudas tienen. Gracias por la invitación, gracias por aclararnos estas cosas y wow, a veces el tiempo es tan corto, pudiéramos quedarnos casi horas y horas hablando de la palabra. Entonces, Amén. Muchísimas gracias por esa aclaración, pastor. Ay, gracias a ti, Oscar. Fue una gran bendición esta charla. Si de pronto tienes alguna pregunta, es interesante que sepas que si en verdad Cristo está en tu corazón, si en verdad has tenido un cambio de mente, si en verdad no pecas de la misma forma, es una buena señal que has nacido en. Si necesitas ayuda, si de pronto te sientes frustrado porque no sabes cómo lidiar con alguna lucha de tu cuestión pecaminosa, pues aquí te dejamos nuestro contacto. Puedes contactarnos a través del mensaje, puedes llamarnos, puedes entrar a nuestras plataformas e incluso si te encuentras en Bucaramanga, Colombia, puedes venir a nuestra congregación y acá te damos ese soporte espiritual para que puedas seguir en tu formación en fe. Y también recuerda que puedes compartir esta palabra, puedes compartir nuestras charlas para que sigas edificando a más personas. Así puedes contribuir para que el reino de Dios se extienda. También suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y si te ha gustado, dale un like y te seguiremos esperando en nuestro próximo video. Bendecido día.